Vamos a hablar un poco sobre la conclusión del Sermón del Monte, pero vamos a hablar lo que quiere Jesús sobre nuestras vidas. ¿Quién es Jesús, nuestro Dios, ¿no? Aquel que vino del cielo a la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sabe de nuestro dolor y Él da el mejor sermón de la historia en la humanidad, el Sermón del Monte. Después léanlo, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el Sermón del Monte, el sermón que determina qué es ser cristiano. Y el Sermón del Monte habla no solamente sobre las bienaventuranzas, sino que enseña a ser sal y luz, habla acerca de la ley, habla acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de no vengarse, de los enemigos, de los que necesitan ayuda, de cómo orar, de cómo ayunar, de dónde hay que tener los tesoros, de cómo cuidar la lámpara de nuestro cuerpo, de no tener afán de las riquezas, de acercarme a no dar juicio o no apresurarme a dar juicio antes de tiempo sobre un hermano. Enseña la regla de oro, pedid, buscad y hallad. Enseña que la puerta es estrecha, la que conduce a la vida, y que angosto el camino y que pocos son los que lo hallan. Y luego dice que el camino del mundo es ancho y todos van por él, pero ese camino conduce a la muerte. Dice que reconoceremos a las personas por los frutos. Dice que la entrada al reino de Dios no es por religiosidad, sino por acercamiento a Jesús. Y eso es uno de los puntos más importantes, aunque a veces no se predica mucho. Pero el acercarme al reino y formar parte del reino es por mi comunión con Dios. ¿Y cómo tengo comunión con Dios? Viviendo la vida que Jesús vivió. El que quiera ser mi discípulo tendrá que vivir como yo viví. El que quiera seguirme tendrá que caminar atrás de mis pasos. Y ir atrás de los pasos de Jesús no es ir atrás de mis pasos. Entonces, hay una conclusión que es la que yo quiero tratar hoy, porque es para cualquiera. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Y que ese cualquiera a quien abarca, y precisamente a cualquiera que quiera seguir a Cristo. A cualquiera. Eso no es cuestión de ser hombre o ser mujer, no es cuestión de estudio, de ser inteligente o bruto, no es cuestión de tener plata o ser pobre, es cuestión de creer a la verdad, al camino y a la vida, como Él se hace llamar en los evangelios de Juan. Cualquiera, pues, que oye estas palabras, cualquiera, hoy están oyendo estas palabras, cualquiera. Nosotros somos cualquiera. No que seamos cualquiera, sino que formamos parte de ese cualquiera que hay en una muchedumbre de personas. Cualquiera que escuche la palabra, dice. Y hay una cláusula, no es solamente escuchar. Y esto es donde falla la gente. Y esto es donde fallan las iglesias. Y esto es por qué se vacían las iglesias. ¿Por qué se llenan y se vacían las iglesias, no? Hoy estamos pasando por un momento en que la iglesia no está muy llena. ¿Pero por qué? Porque muchos escuchan, pero pocos ponen en práctica. Y cuando vienen las pruebas por escuchar la palabra, porque hay que decir una cosa, el diablo existe. Y si yo creo en Dios, tengo que creer que el diablo existe. Porque el primer objetivo del diablo es que no creas que existe. Que toda la culpa de lo negativo en mi vida es de Dios. Que Dios no es tan bueno como se dice. Que Dios es sordo. Que Dios no escucha. Que Dios ya no tiene brazo para salvar, para sanar o para liberar. Esa es la gran mentira del diablo sobre esta generación atea. Una generación moderna donde hay ateísmo en las iglesias. Lamentablemente, dentro de las mismas iglesias hay ateísmo. Hay personas que vienen a la iglesia pero que no creen lo que se les predica. Y porque no creen, cuando vienen las pruebas, se van de la iglesia.
Cuando se las corrigen, todavía tienen muy arraigado el yo. A mí me parece, yo creo, voy a hacerlo así, no quiero que me cambien. Entonces dice la palabra que esa semilla no es plantada en tierra fértil. Y aunque dé algunos retoños, se va a secar, porque no pudo fabricar la raíz, que está agarrada en la roca, que es Cristo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las practica, dice Jesús. La palabra practicar es más fuerte que hacer, porque yo hacerlo puedo hacer una vez o dos, pero el que practica algo es porque lo hace permanentemente. ¿Amén? Ahora, ¿qué debo hacer y practicar? Bueno, tenemos que leer el Sermón del Monte, pero eso se lo dejo para tarea. Lean el Sermón del Monte y luego usted hoy va a tener la conclusión del Sermón del Monte. Si yo hago lo que dice Jesús, si yo me pongo mi vida en manos de Jesús, no hay nada que Él no pueda superar. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha menguado, su mano no se ha paralizado y tampoco se ha achicado. Si Él pudo hacer que un ciego vea, un ciego de nacimiento vea, si Él pudo hacer a personas que tenían secas las manos, no dobladas, secas, que cobraran vida, si Él pudo resucitar un muerto de 4 días, también puede romper el yugo que te esclaviza. También puede romper lo que te parece a vos que no se puede romper. Nada hay que Dios no esté obrando si le buscamos con un corazón contrito y humillado, si le buscamos con oración. Y si cada vez que viene la tentación la confieso y la expongo en público. No hay demonio que se resista. Las 2 armas preferidas de Satanás es el aislamiento y el no contar. Por eso que cuando un pibe dice me quiero vivir solo, papá, es para pecar, si no está afianzado en Dios. Porque nadie lo va a reprimir ni reprender en el momento de pecar. Y porque no le da para pecar en la casa, delante de los padres. El 80%, dicen los sociólogos, de los chicos que se van a vivir solos porque no quieren seguir la verdadera disciplina. Hay otro porcentaje que lamentablemente no tiene casa o se tiene que ir de la casa porque realmente las condiciones son malas, pero son muy poquitos. La gran mayoría que deja la casa lo deja porque no quiere seguir las ordenanzas del Padre. Es como una analogía de Dios con sus hijos. Yo me alejo de Dios porque no quiero seguir sus pisadas. No quiero seguir lo que dice la Biblia. No leo la Biblia porque no quiero seguirla. Por eso dice que cualquiera. Y el Evangelio está para dividir. Si ustedes pensaron que Cristo vino a traer paz y amor, es mentira. Él vino a dividir. ¿Por qué vino a dividir? Porque Él vino a traer la verdad. Y este mundo está lleno de mentiras. Porque este mundo lo domina el diablo, que es el padre de las mentiras. Y el padre del oculto. No le cuentes. Con que Dios te dijo, acuérdense, las medias verdades son mentiras. Y los grises son de Satanás. ¿Dios es blanco o es negro? Satanás es gris. Con que te dijo Dios que si comías del fruto ibas a morir, mentira, no vas a morir. Sino Dios sabe que se te abrirán los ojos y serás como Él, conociendo el bien y el mal. Mentira. Un gris. ¿Dios es blanco o es negro en juicio? Pero es blanco.
Adán, de todo el huerto que te he puesto para cuidar, comerás, menos del árbol del bien y del mal. No comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. No le dijo, tal vez morirás, depende de lo que comas del árbol, morirás. A lo mejor morirás, a lo mejor sos fuerte y no te pasa nada. Ciertamente morirás. Cualquiera pues que oye estas palabras se aplica a toda la Biblia. Por eso esta conclusión del Sermón del Monte uno lee las verdades de Cristo y les parece que son cosas ya incorporadas para aquellos que hemos estudiado mucho la palabra, pero si alguna vez escucharas esta palabra, esta sabiduría por primera vez, y esta sabiduría se aplica a toda la Biblia, cualquiera que oye estas palabras, cualquier palabra, porque toda palabra de la Biblia es inspirada por Dios y salió de su boca. Cualquier palabra que agarres, cualquiera. Hoy estamos hablando de esto, pero cualquier palabra es útil para enseñar, para corregir. Redarguir, ¿qué quiere decir redarguir? Che, estás haciendo mal eso, Estás haciendo mal eso, Estás haciendo mal eso. Cambialo, déjalo, apartate, anda por acá, levantate, seguí derecho, camina. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Paracletos, nuestro Ayudador, el que redarguye permanentemente de pecado. Che, eso es pecado, no lo hagas, vas a entrar en maldición, te vas a enfermar, te va a pasar esto, no lo hagas. El Paracletos, el que redarguye y redarguye y redarguye. Dura palabra es esta, dijeron los apóstoles cuando escucharon. ¿Les ofende? ¿Qué dirían si me vieran a mí en la gloria? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque yo no lo entendía mucho hasta que realmente Dios me dio, ¿no? Pero Él está diciendo, ¿esto les ofende? ¿Y qué tendría que decir yo? Que era Dios y descendí hasta lo más bajo para estar con ustedes y ustedes dicen, dura palabra es esta. Por eso les dice, ¿esto los ofende? ¿Qué les ofende? La verdad. Porque como dice la Escritura en otro lado, vino la verdad al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más la mentira que la verdad. Y eso nos pasa a todos. Nuestra primera tendencia es hacer lo malo porque estamos en un cuerpo caído. Todos, no hay nadie. Busqué un justo, dice la Escritura, y no lo hallé. No lo hallé. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo caído. ¿Y cómo se levanta este cuerpo? Haciendo gimnasia. No. Haciendo gimnasia levanto la carne, pero no el alma y el espíritu. ¿Amén? Lo que levanta mi cuerpo espiritual es la palabra de Dios, la oración y la consagración en vida a la Escritura. Cualquiera pues que oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Ahora usted me puede decir, pero ¿cómo? Yo pensé que cuando me hacía cristiano se me iban los problemas. Sin embargo, Jesús no está diciendo eso. Muchos evangelios como de la prosperidad y un par de evangelios más te dicen, venga Cristo que usted va a ser millonario, que usted va a tener esto, que usted va a tener aquello. Sin embargo, Cristo, Jesús, el creador de la iglesia, no enseña eso. El creador de la iglesia dice, cualquiera que me escuche y lo practica, será comparado a un varón prudente, porque van a venir las mismas calamidades que los demás, pero con la diferencia que no lo van a voltear. Entonces hay un evangelio distinto que no se está enseñando en las iglesias. Y cuando se lo queremos enseñar, se van. Porque es más lindo que te digan que vas a ser próspero, que vas a tener dinero, que vas a ser famoso, que todo te va a ir bien. A que te digan y te enseñan, mira, no te va a ir todo bien, no vas a ser famoso, no vas a tener dinero, pero cuando vengan las pruebas, te va a ir bien. Hay una gran diferencia en enseñar el evangelio de esa manera. Por eso hay sana doctrina y doctrina mentirosa. Por eso que unos versos antes, dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad. Y para hacer la voluntad hay que conocerla. Usted no puede hacer la voluntad de alguien si no conoce cuál es la voluntad de esa persona. Usted no puede hacer un deporte, hockey, si usted no conoce las reglas del hockey. Si quiere hacer hockey, que juega como el fútbol, y obviamente que no estará jugando al hockey. Y esto pasa lo mismo con la palabra de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos venían aquel día, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿Te acuerdas, Señor, cómo se levantaban los paralíticos? ¿Cómo se sanaban de sida, de cáncer? Usamos tu nombre. Y el Señor sabe que todo eso lo hicieron por su fama y por su vanagloria. Que usaron los dones que Dios les había dado. Que cobraron por la palabra. Que cobraron por los milagros. Que cobraron por las conferencias. Que cobraron por los recitales. Y Dios le dirá, no los conozco a ustedes. Porque ustedes se apacentaron ustedes mismos. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque los milagros no determinan que Dios esté en el corazón. Porque la palabra dice que Dios dio dones a los hombres y a los impíos. No es una bendición, un don. Es algo que por la gran misericordia de Dios nos da a todos. Entonces, entender esto es entender la verdadera palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es la palabra que hoy estábamos viendo en la mesa, ¿no? Será comparado con un varón insensato, que la palabra era moro. Por eso que a los turcos los llamaban moros, porque son insensatos para los cristianos. La palabra en griego es moro. Y ese insensato es tonto, torpe, de cabeza dura. Y en algunas versiones dicen estúpido, en algunas versiones dicen ignorante. Es una palabra fuerte. Que la Reina Valera, y bueno, esta que toma de esa parte de Reina Valera, dice insensato. El verso 26. Mateo 7, 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, será comparado con un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué le pasó? Cayó la lluvia, vinieron los vientos. Entonces quiere decir que ser cristiano, acá lo vuelvo a repetir, no te pone exento de las cosas que pasen en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo y el que está conmigo vencerá. ¿Amén? Ese es el Evangelio. Entonces, ¿vos querés ser una persona prudente o querés ser una persona insensata? Porque la Biblia dice en Proverbios que el prudente ve el mal y se aparta, mas el insensato lo atraviesa de frente. ¿Amén? Prudencia. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las practica. ¿Qué es practicar la Biblia? Ya dijimos lo que era practicar un deporte, pero ¿qué es practicar la vida de Dios? Es andar como Jesús anduvo. ¿Y qué es andar como Jesús anduvo? Bueno, es cumplir los mandatos de Dios. Cuando se le acerca un muchacho a Jesús, un muchacho que lo quería adular, porque le dice maestro bueno, siempre que quieras hablar con alguien no lo adules. No le digas algo lindo primero, porque el que entiende un poco ya sabe que le vas a ir a pedir algo. Qué bueno, vos que sos tan bueno en esto, ya sabes que te voy a pedir algo. Vos que sos el mejor guitarrista, ¿qué querés, amigo? No te va a decir, tocame una canción. ¿No me prestarías la guitarra? No, querías que te preste la guitarra. No era que yo era buen guitarrista. La adulación siempre es comprar. Y la Biblia dice que no compremos, ni con plata ni con sobornos de palabra, para ser personas sensatas. Entonces, a lo que iba, ¿qué es practicar? Practicar es hacer lo que dice la Escritura. Entonces, un joven vino a Jesús y le dijo, maestro bueno,
¿qué debo hacer para entrar al cielo? Jesús le dice, como para cortar esa duración, ¿por qué me dices bueno? Hay uno solo bueno y es Dios, y si no está acá precisamente ahora, porque yo soy Dios hombre. Por eso que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Porque en estos momentos Jesucristo era Dios, pero estaba encarnado en un hombre, y el Padre en ese momento era mayor que Jesús, aunque Él era el Padre, y ese es el misterio de la Trinidad. Pero en ese momento en la tierra, Jesucristo hombre era menor que Dios Padre. Entonces le dice, ¿por qué me dices bueno? Hay uno solo bueno que es Dios. Si quieres entrar al cielo, debes cumplir los 10 mandamientos. Y el chico se pone contento y dice, maestro, yo los guardo a todos. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y como era de tener muchas cosas, eso de tener muchas cosas quiere decir muy apegado al dinero. No, porque uno dice, ¿cómo? Si vende muchas cosas, ¿qué importa que tenga muchas cosas? Las vende todas y listo. Pero lo que quiere decir ahí, en el hebreo, es muy apegado a las cosas materiales. Por eso que tenía muchas. Porque lo que le gustaba era las cosas materiales. Entonces, se va y no entra al reino de los cielos. Se pierde la entrada. ¿Qué es practicar los 10 mandamientos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no te inclinarás ante ninguna imagen, ni la venerarás, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días, guardarás un día de descanso, 6 días trabajarás y un día te lo entregarás a Dios, no darás falso testimonio, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo. Entonces, este resumen es amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque para amar a Dios necesito amar a mi prójimo. No puedo amar a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo no puedo decir a Dios lo amo. Porque Dios es la teoría y el prójimo es la práctica. Dios me prueba la teoría de mis palabras, de mi razonamiento, de mi estudio, como yo actúo con mi prójimo. Y Dios me dice, no, está bien, la teoría 10, pero la práctica 0, no entras. Porque la palabra dice que es el que practica. No alcanza con la teoría. No alcanza con ser un doctor en teología. Si no sería fácil, vamos todos a un instituto bíblico, somos doctores en teología, te vamos a entrar al cielo. Esa es la teoría. Está muy buena, sí, está muy buena. Es mentira que la letra mata, el espíritu vivifica, que decir otra cosa. La letra es muy buena, porque debo conocer el manual. ¿Pero para qué conozco el manual de una cosa? Para poner en práctica el artefacto que compré. ¿De qué me sirve saber el manual de esa cámara a la perfección si después yo no la uso? Y para usarla correctamente, debo saber el manual. Como ven, la práctica y la teoría van juntas. Por eso que dice, el que oye, teoría, y las práctica, es un varón prudente, una mujer prudente, que edificó sobre la roca, y la roca sabemos que es Cristo. Esta es la palabra que hoy quería traer, porque son tiempos difíciles, son tiempos en donde la apostasía está tomando cada vez más fuerza en todos lados. Todas las iglesias están sufriendo una merma de la gente que se congregaba. ¿Por qué? Porque están fallando en la práctica. Porque quieren hacer de sus vidas su propia decisión. Entonces yo te animo a que en esta semana trates de practicar esto de ser cristiano. Para que te vaya bien, para que se alarguen tus días, para que puedas vivir de una manera justa, mansa y reposadamente.
para que las enfermedades no te lleguen. Y si te llegan, se sanarán en el nombre de Jesús. Hay más de 1500 promesas en la Biblia. ¿Cuántas sabemos? Nos alcanza, creo que una hoja, ¿no? Para escribir las promesas que sabemos. Pero sin embargo hay más de 1500, 1580 creo que hay. Promesas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 1500 cosas que si vos las cumplieras, pasarían. Que si vos dijeras, el Señor dice en su palabra tal cosa, y yo lo creo, y yo me aferro a esa promesa tiene que llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no miente. ¿Por qué? Porque no cambia, es inmutable. Y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Pero no podemos entenderlo porque el hombre no es así. El hombre no cumple lo que dice. El hombre no hace lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, es hora de que limpiemos nuestra vida. Hoy fui a la iglesia de mi amigo Montero, un pastor que está en el centro, y decía, hemos transformado nuestra casa y hemos transformado nuestra iglesia. Porque empezamos a hacer un principio que no lo hacíamos. Estaba un pastor viejo, un pastor que ha pasado por todos lados. Pero, ¿sabe lo que no practicaban? Y eso también lo dijo Smarsov, otro pastor que escuchamos en la pastoral. No practicaban el evangelio en su casa. Y cuando no se practica el evangelio en la casa, no se puede practicar afuera. Entonces creo que Dios está trayendo un orden y primeramente lo trajo en la iglesia. Primeramente lo trajo en los pastores. He visto muchos pastores en este tiempo cambiados. Cambió su discurso, cambió su cara, cambió su congregación, de lo que yo pude ver. Cambió su entorno y cambió la gente, porque es gente genuina. Pastores que predicaban grandes avivamientos, hoy predican, nos conformamos con una iglesia de 40, pero 40 personas que realmente crean y que tengan un entendimiento de lo que estamos haciendo. Ya no se habla de grandes campañas como las de Billy Graham. Millones se convirtieron por Billy Graham. Millones. Pero esos millones solo quedaron miles en las iglesias. Nosotros oyeron y se fueron. No practicaron. Entonces hoy decía, el pastor Montero decía, hemos practicado el evangelio de familia y no tenemos una fija porque a veces uno trabaja, pero sí es una vez por día en que nos juntamos y oramos como familia. A veces a la mañana y a veces a la noche. A veces lo podemos hacer a la mañana y a la noche. Pero no dejamos de que un día nos tomemos de la mano como familia y echemos al diablo de nuestra casa. Echemos al diablo de nuestras vidas, echemos al diablo de nuestra casa, echemos al diablo de la iglesia, echemos al diablo del barrio. Y es un compromiso. Por eso la Escritura dice que en los postreros días habrá apostasía y los que oyeron y no practicaron se irán. Y habrá una gran diferencia como nunca hubo. El que es santo se santificará más. Y el que es impío actuará más impíamente en cada día. Y esa será la gran separación entre lo vil y lo santo. Entre lo profano y lo consagrado. Quiero tener una vida consagrada a Dios. Ya no va a ser chamullo. Ya no va a ser de boca. Tiene que ser una vida de práctica. Entonces Dios empezará a abrir las puertas del trabajo, la casa, el amor, todo. Pero debe haber una armonía vivida cada día. Basta decir que somos cristianos y hacer la vida del mundo. Basta decir, soy un hijo de Dios, pero me comporto como un hijo del diablo.
¿Cómo piensan que Dios se siente? ¿No? Cuando el Padre dice, en este tengo complacencia. Y es por Jesús. Y a mí siempre fue un anhelo, ¿no? Y durante mucho tiempo tuve esa convicción, que yo quería que el Padre dijera cuando me viera, en este tengo complacencia. Porque si el Padre del universo tiene complacencia sobre tu vida, antes que abrieras la boca, te estaría dando los deseos de tu corazón. Porque en Él tengo complacencia. Pero no lo entendemos. Y nos gusta andar por el desierto. Y nos gusta dar vueltas por el desierto. Y no nos damos cuenta que el desierto desgasta y mata. Y que no vas a dar más de 2 vueltas. Y que las vueltas en el desierto cada vez son más largas. Porque el mismo desierto cada vez me pierde más. Entonces es hora de que nos pongamos a hacer las cosas. Pero hay un compromiso que se necesita, tener una vida de santidad. Hay que entender que hay una sola forma de vivir y es como Dios dice. Y cuando yo vivo como Dios dice, empiezo a recibir sus bendiciones. ¿Y cuáles son sus bendiciones según el libro de Isaías? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Enseñó 1000 años antes de Cristo, por boca de Isaías, el Señor a Israel. Él tiene pensamientos de bien. Él quiere que te vaya bien. Por eso mandó a su Hijo para que muera por vos en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, o sea, de una manera tan grande nos ama Dios, que entregó su Hijo, su Isaac, y lo entregó en serio. A Abraham le hizo pasar por eso, pero no entregó a su hijo. Abraham, no lo mates porque ya veo que tú me quieres. ¿Y cuál es tu Isaac? ¿Qué debes sacrificar en el altar para que Dios diga, realmente yo creo que tú ahora me quieres? Todos tenemos un Isaac. ¿Y qué es un Isaac? Es lo que más quiero en la vida. Y tal vez el enemigo te haya hecho ver que lo que más quieres en la vida es un vicio o un exceso de trabajo o no sé qué, o una persona, un animal. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que vos no estás dispuesto a sacrificar en el altar? Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Y Él necesita que estés pleno para usarte. Dios puso talentos sobre tu vida. Puso ministerios, puso dones, puso carismas. Y puso su cobertura, su Espíritu Santo. Pero tu vida no la practica. Entonces Dios, que no comparte, ni le pregunta al hombre cuál es su destino, sino que se lo marca. Somos predestinados antes de la fundación del mundo y nuestra vida ya está escrita. Están escritas tus virtudes, tus defectos, tus enfermedades. Está todo escrito. Recién está esbozando la ciencia, que en el código genético está todo. Estás escrito antes que nacieras. Y es tan grande Dios, que como lo escribió dentro tuyo en algo que se llama ADN. Para aquellos que dicen que venimos de la evolución o que venimos de no sé qué cosa,
Hay un código escrito en cada célula y repetido en cada célula, como para que a nadie le quede duda de que esa persona va a ser así, va a tener ese color de pelo, ese color de ojos, esa altura, esas enfermedades, si no son cortadas por la intervención de Dios. Está todo escrito. Y ese Dios maravilloso tiene un plan de redención que se llama Jesús. Pero solamente se puede aplicar en tu vida si lo empezamos a seguir. Así que esa era la palabra que hoy quería traerte. Quiero que seas prudente y que empieces a cambiar tu vida. Nadie puede ordenar una casa de un día para el otro. No porque escuches este sermón, mañana vas a ser el apóstol Pablo. No. Vas a seguir siendo la misma persona, pero ahora vas a tener una meta en tu vida. Tal vez sí ser como el apóstol Pablo. Una vuelta leí un libro hermoso, Pablo el apóstol, y la introducción al libro decía, si Jesús nos parece algo divinamente inalcanzable, tenemos en Pablo un modelo a seguir totalmente humano. Y cuando leí la introducción de ese libro, me maravilló. Después lo perdí, como tantos libros que he perdido arriba de 100 libros. Pero ese era un librito chiquito y muy hermoso, que te instaba a dejar la banalidad de esta vida, ponerme la mitad de Pablo y ser como él. Así que espero que estas palabras nos motiven a que tengamos una semana diferente, ¿sí? A que podamos realmente entender y comprender que sin Dios no vamos a ningún lado. Y que Dios siempre nos abre una puerta, que Dios no te va a dejar tirado, que Dios nunca te va a dejar solo. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo estaré contigo, dice el Señor. No hay huérfanos para Él, ni hay viudas, ni hay solteros. Él siempre tiene una ayuda y una mano para levantarnos. Cuando clamamos a Él, Él está escuchando. Él no te va a dejar tirado en la ruta. Él siempre va a levantarte. Él siempre será el buen samaritano, que vendará tus heridas, que te curará y que te pondrá en un mesón y que dejará la provisión para que tú te levantes. Cada historia de la Biblia son enseñanzas espirituales.